Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1820-2017, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total, promovida por René Javier País de León, denunciando el punto cuarto del acta número 149-2016, emitida por el Consejo Municipal de Huehuetenango, del Departamento de Huehuetenango. El señor Secretario General hará relación de lo relativo a la norma denunciada y la petición de fondo. Además, efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Como ya se mencionó, la acción de inconstitucionalidad general se plantea contra la norma contenida en el punto cuarto del acta número 149-2016 de fecha 19 de julio de 2016, emitida por el Consejo Municipal de Huehuetenango del Departamento de Huehuetenango. La persona promotora del amparo, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que oportunamente se dicte sentencia dentro de los 20 días siguientes, por medio de la cual se declare: 1. Con lugar la acción de inconstitucionalidad general total, planteada contra el acta número 149-2016, de fecha 19 de julio del año 2016, emitida por el Consejo Municipal de Huehuetenango del Departamento de Huehuetenango, expulsando los mismos del ordenamiento jurídico del país y quedando estos sin vigencia. Por aparte, que se ordene la publicación del fallo en el diario oficial y que los efectos del fallo se retrotraigan a la fecha en que se publicó la suspensión. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, el sujeto interviniente, al hacer uso de la palabra, deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que cuente para ello con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el solicitante de la presente acción, René Javier País de León, quien comparece con su auxilio y con el de los abogados Ignacio Andrade Aycinena y Evelyn Chavarría Más, quienes podrán actuar de manera conjunta o separada e indistintamente. Por favor. Honorable Corte de Constitucionalidad, el día de hoy acudimos a esta vista pública en esta acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo, en contra del acta 149-2016 de la municipalidad del municipio de Huehuetenango. Y vamos a iniciar esta exposición primero refutando los argumentos planteados en las audiencias respectivas por el Ministerio Público y la propia municipalidad, para luego hacer la confrontación jurídica de la norma impugnada con las normas constitucionales que estimamos violadas. El Ministerio Público funda su oposición a la declaratoria con lugar de la acción de inconstitucionalidad sobre la base de que el acuerdo en sí solo fue publicado en cuanto a su punto séptimo, no así en cuanto al punto cuarto del acuerdo, que es la parte del acta, que es la parte específicamente impugnada en esta acción de inconstitucionalidad. Arguye el Ministerio Público que se trata de una situación donde el acuerdo no ha entrado en vigencia por su ausencia de publicación. Sin embargo, nos encontramos ante una situación francamente irregular, donde nos encontramos con que hay una disposición de carácter
general, abstracta y aplicable a un número indeterminado de casos futuros que la Municipalidad de Huehuetenango declara como aplicables al evacuar la propia municipalidad su audiencia. Entonces, no obstante no haber sido publicada en el diario oficial la norma, la propia municipalidad señala que la misma de alguna manera es aplicable al defender el hecho de que sí debe de existir una consulta basada en el artículo 63 del Código Municipal. La norma impugnada básicamente señala en la parte resolutiva, con venia de la Corte, quisiera leer esa parte específica de la norma impugnada. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La norma impugnada dice que la municipalidad acuerda que previo a la autorización municipal para la instalación de antenas, torres y cualquier otro equipo tecnológico, se realice consulta a la comunidad donde se instalarán dichos equipos para contar con su anuencia. Entonces, en el momento en que una persona vaya a la Municipalidad de Huehuetenango a solicitar una licencia para este tipo de instalaciones, la Municipalidad de Huehuetenango le va a responder a uno que, en virtud de este acuerdo, existe esta obligación de hacer esta consulta. Sin embargo, la norma no fue publicada. Entonces, el argumento del Ministerio Público cae de su peso por la existencia de la norma y por la aplicación de la norma por un sujeto que tiene ius imperium. La municipalidad tiene ius imperium en el municipio y aplica esta norma y la aplica a un número indeterminado de casos. La norma está, digamos, tiene una fijación en tiempo y en espacio, pero no fue publicada. Entonces, la ausencia de publicación es la que en un momento dado hace que el Ministerio Público diga, miren, como hay vacatio legis, no hay publicación, pero sin embargo la autoridad la aplica. Entonces, nos encontramos ante una vigencia de iure temporal en el municipio, no obstante no hay fundamento jurídico para hacerlo, pero la norma se aplica y la Municipalidad de Huehuetenango dice, en sus argumentos, ahora paso a lo segundo, la municipalidad dice, mire, fíjese que de conformidad con el artículo 63 del Código Municipal, cuando haya una situación o un caso de especial interés para la población, se debe realizar una consulta. Lo que ocurre es que, y entonces la Municipalidad de Huehuetenango dice en su memorial, mire, usted tiene en este caso ya una disposición jurídica que de alguna manera legitima esta consulta y legitima este acuerdo, pero el acuerdo tiene una vigencia general y el artículo 63 faculta a las municipalidades a hacer consultas para situaciones determinadas, es decir, para casos específicos, no para la fijación de una norma general. Ahí es donde vamos luego a la exposición de la confrontación jurídica de los argumentos de inconstitucionalidad de mi representada con con el punto cuarto del acta 149/2016. La Municipalidad de Huehuetenango, pues ese es su argumento, dice si hay base jurídica. La respuesta es no, porque es para una situación particular. La norma jurídica impugnada de inconstitucionalidad lo que específicamente señala es que debe de existir consulta a la comunidad donde se instalen estos equipos. Mi representada acusa violación del artículo 2 constitucional. El artículo 2 constitucional señala como principio y valor aplicable fundamentalmente a la Constitución el principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica como valor requiere básicamente que las disposiciones a aplicar como normas sean claras, concisas y que tengan una razonabilidad y una lógica detrás de su aplicación.
y sobre todo que la norma carezca de ambigüedad. Primer aspecto, que la norma, donde este tipo de normas no tiene ningún asidero. Se va a consultar a la comunidad, muy bien. ¿Cuál es la comunidad a consultar en el caso de esta norma? Se consulta, en el caso de instalación, a las personas del comité, del COCODE, por ejemplo, del Comité Comunitario de Desarrollo. Esa es una posibilidad, la norma no lo dice. Se consulta a los habitantes de la zona 4 del lugar, la norma no lo dice. Se consulta a los vecinos de la cuadra, a los vecinos inmediatos. ¿Quién es el sujeto de la consulta? La norma no lo resuelve. El segundo aspecto es, la norma no señala cuál es el motivo de la consulta. El motivo de la consulta es la altura de la instalación, es la instalación como tal, si la construcción va a ocasionar algún problema. El objeto de la consulta tampoco está claramente señalado. Entonces, la confrontación de la norma es que la norma no da seguridad jurídica al que se le pide el cumplimiento de este requerimiento. No da seguridad jurídica porque no le dice cómo cumplir en una forma certera y clara. Entonces, al final básicamente los actos de autoridad, incluyendo el ejercicio del ius imperium, deben de señalarle a la persona administrada, al sujeto pasivo de la norma, cuál es la fórmula correcta que debe de utilizar para darle cumplimiento a la norma. Cuando la norma no hace eso, se viola el principio y el valor fundamental de seguridad jurídica. El valor de seguridad jurídica tiene un segundo componente. Ese segundo componente es el requerimiento de que para ciertos casos fundamentales, ese valor de seguridad jurídica requiera que la norma sea, o la limitación que exista, deba de ser emitida por un órgano particular. Esos son todos los casos de reserva de ley que contiene la Constitución Política de la República. El artículo 39 de la Constitución Política que el presentado reclama como violado, señala específicamente que el propietario tiene el derecho de utilizar los bienes de su propiedad de conformidad con la ley, no de conformidad con lo que la comunidad le diga que pueda utilizar esta persona sus bienes. Y en eso resulta básicamente la violación acusada del artículo 39 constitucional del numeral 4 del Acuerdo 149-2016. En apoyo a esto mismo también está el artículo 21, inciso primero y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual pues esta honorable Corte por bloque de constitucionalidad ha señalado igualmente como aplicable. Cuando vemos estos aspectos fundamentales, vemos que la reserva precisamente la Convención Interamericana también hace la misma reserva de ley. Entonces, cuando la norma dice que se pide la anuencia de la comunidad, la pregunta es, esa anuencia o ese rechazo debe en todo caso de estar basado en ley, no es una anuencia porque no quiero, porque no se me da la gana, con el perdón de la expresión de la Corte. Entonces, esa reserva de ley también forma parte del principio de seguridad jurídica cuya violación se estima en el presente caso. El 43 de la Constitución es exactamente el mismo caso. El 43 también se acusa como violado porque hay una libertad de comercio e industria que en este caso está violada porque la única limitación que puede introducírsele a esta libertad de comercio e industria es la limitación que establezca la ley. La reserva de ley para las limitaciones es un aspecto esencial para el principio de libertad de comercio e industria. En este caso en particular, el propietario, en el uso de su libertad de comercio, puede arrendar el bien para cualquier propósito
que corresponda, siempre y cuando cuente con las autorizaciones legales del caso. Entonces, vamos al siguiente caso, vamos a la siguiente parte de la violación acusada. Nos vamos al artículo 253 y 254. Las municipalidades efectivamente tienen una facultad normativa y tienen una facultad de ordenamiento territorial, pero esa facultad es una facultad de las municipalidades, no es una facultad que pueda ser delegada a las poblaciones, porque el propósito de la autonomía municipal es una autonomía otorgada a la autoridad. Cuando la autonomía se otorga a la autoridad, por ejemplo, para ordenamiento territorial, ese ordenamiento territorial no puede ser delegado a las poblaciones. En un momento dado, lo que ocurre es que, como parte de un ordenamiento territorial, si es posible que dentro de un plan, un municipio pueda decir, mira, en estas partes del municipio yo no quiero que haya este tipo de instalaciones o este tipo de industrias. Pero dejar en manos de la población esa decisión no es parte del ordenamiento municipal que la Constitución le ha encargado al municipio, y esa facultad es indelegable. 2 minutos para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Esa facultad, esa función pública indelegable también forma parte del artículo 153 y 154 de la Constitución Política, que también hemos acusado como violados. Al final, la pregunta clave para esta Corte es si puede una municipalidad delegar en forma indefinida la facultad de decir que no se quiere dentro de un municipio una determinada actividad. La respuesta creo que es que no, por el principio de libertad de comercio e industria. Si la población no lo quiere, esa denegatoria debe de estar fundada en ley. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ley en que se basa una delegación de esta naturaleza? No existe, y por esa razón la norma impugnada de inconstitucionalidad debe de expulsarse del ordenamiento jurídico, y esta acción de inconstitucionalidad, honorable Corte, debe de ser declarada con lugar. Con eso termino mi exposición, muy agradecido por su atención. Muchas gracias, abogado Ignacio Andrade Aycinena. Bueno, con esa participación se da por clausurada la audiencia de vista pública.